tal, Miguel? Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va la vida por ahí? Bien, no hay queja, la verdad. Bien, no hay queja, ¿no? Bueno, genial. No, el Patiño el primero, macho, qué gusto. ¿Cómo? Patiño el primero conectado ya. Sí, ya hay varios por ahí conectados. Bueno, te presento un poquillo para el que no te conozca, ¿vale? Porque igual hay gente de mi deporte que no te conoce. Vale, Miguel es el responsable del área de, corrígeme si me equivoco en algo, del área de preparación física de la Academia del Valencia, preparador físico del Leganés, de Pontevedra, ¿no? Algo más por ahí, profesor mío, diste algo de docencia en el alto rendimiento en fútbol, creo que me diste alguna que otra práctica. Y nada, un experto en el trabajo con las categorías inferiores. Algo más, que preséntate tú mejor. Bueno, pues hablas del principio y del final, o sea, el camino del medio es, bueno, probar muchas cosas, dar muchos palos, casi siempre de ciego, y probar. Pues en Leganés me toca hacer de preparador físico, pero también de segundo, en Huelva solo de preparador físico, en Pontevedra de segundo, Mirandés de segundo, bueno, por ahí, ir danzando en Marruecos de preparador físico, ir cambiando un poquito de aires. Vale, genial. Hoy vamos a intentar centrarnos un poquito en las categorías inferiores, ¿vale? En un poquito el tema de la educación física, la iniciación al entrenamiento, el aprendizaje de habilidades y demás, ¿vale? A ver qué nos puedes arrojar un poquito de luz. Tú que también conoces un poquito el mundo del taekwondo, ¿vale? Orgulloso de tu Ichagi, ya me lo tienes comentado. Y a ver qué nos puedes arrojar, ¿vale? Vale. Mira, lo primero que yo te quería decir es que nosotros muchas veces, a mí una cosa que me condiciona bastante, dicen que se te escucha abajo aquí. Sí, ahora mejor, ¿no? ¿Okay? Mejor, perfecto. Vale. Una de las cosas que yo te quería preguntar, porque creo que condiciona ya bastante cómo organizamos en el club los contenidos, es que nos comentes un poquito qué fases, etapas en la educación, en la formación de los deportistas contemplas tú, ¿vale? Desde que entran en el club. Nosotros sabes que cogemos muchos niños en edades bien pequeñas, 3, 4 años, y convivimos con ellos hasta que son pues competidores. A mí me gustaría personalmente que el deporte permitiese que las carreras de algunos de esos deportistas que hemos formado fuesen un poquito más largas, pero acompañamos a los deportistas casi desde que entran con 3 años. ¿Cómo crees tú que deberían ser esas fases, etapas en un club, bien sea de taekwondo o incluso de fútbol? A ver, aquí yo creo que podríamos hablar de varias diferencias porque vuestro deporte tampoco es igual al nuestro en cuanto a los plazos, ¿no? Un deportista de 17 años en vuestro deporte, 18 o 19, puede estar compitiendo al máximo nivel en campeonatos senior, en campeonatos mundiales, y es muy difícil encontrar deportistas de esa edad a ese nivel en el fútbol. Entonces vosotros quizás los plazos sean un poquito más rápidos. No estoy diciendo que sea un deporte de especialización temprana, ni mucho menos, pero sí que vais con un camino un poquito más corto que el nuestro. En ese sentido, hay un montón de propuestas de trabajo, de propuestas de desarrollo a largo plazo, y muchas de ellas, por ejemplo, se fundamentan o se basan en cuestiones que tienen que ver con la maduración, con aspectos madurativos, con lo que ellos llaman etapas sensibles o ventanas de oportunidad, como quieran llamarle. Es un muy buen punto de partida porque nos ayuda a organizar muchos contenidos, pero cada vez se critica más este tipo de estructuras. De hecho, hace muy poquito salió un artículo de Van Huren que habla un poco de lo contrario. Quizás no sea tanta la necesidad de organizar en función de cualidades físicas y más de habilidades. Y eso yo creo que es bueno, no digo el futuro, pero creo que es un poquito hacia donde nos vamos dirigiendo. Entonces, sí que en vuestra especialidad es posible que haya que tener un predominio más hacia lo técnico, yo creo, que en otras especialidades, y supongo que ese es el punto de partida del aspecto, digamos, de entrenamiento general de vuestra especialidad. En otros deportes cada vez se empieza a trabajar más lo táctico antes, lo cual luego ya hablaremos si quieres, y en otros casi solo se fundamenta en lo condicional. Entonces,
Yo creo que vuestro deporte, la riqueza técnica que tiene, hace que se puedan trabajar a partir de la técnica muchos elementos, como el equilibrio, la coordinación, aspectos que tienen que ver con la movilidad, con la estabilidad, pues todo eso se puede trabajar a partir de aspectos técnicos. Vale, porque ya me lo dejaste votando, porque la siguiente pregunta que tenía pensada era respecto al tema de las ventanas de oportunidad, como herramienta, como modelo para organizar ese modelo en el club de desarrollo a largo plazo, ¿vale? Está, como tú bien has dicho, un poquito en entredicho. Entonces, ¿tú cómo lo valoras? O sea, ¿cómo lo tienes? Porque yo también es cierto que a nosotros, si desarrollamos una herramienta como puede ser los propios cinturones que deberían ir marcando ese dominio de las habilidades del deporte, nos podía servir para organizar, nos sirve también para organizarlo. Pero en general en la educación física, ¿cómo consideras tú? ¿Es un modelo que ya no vale? ¿Es un modelo que solo vale para determinados deportes? ¿O que vale más para determinados deportes? Claro, yo en eso, igual es por culpa cuando digo por culpa digo con todo el cariño, por culpa de los profesores que tuve durante la carrera, que Eduardo Domínguez, que creo que andaba por ahí, se conectó y ya se perdió, pero Luis de Casais, Carlos Lago, Telmo, bueno, muchos profesores, algunos de ellos buenísimos, y precisamente lo que nos hicieron ver es que de todas las metodologías hay cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, yo soy un poco contrario a... Yo soy un poco contrario a... No, yo soy de esta metodología. Yo es que no tengo ni idea de cómo se llama la mía, ¿sabes? Por eso digo, yo, pues no tiene nombre y ya está. Yo creo que de estas propuestas de Balgi o de Ford, o bueno, hay de Coté, hay varias, ¿no? Hay muchas. Y de esas todas se pueden sacar muchas cosas muy interesantes. Yo creo que todas ellas, como punto de partida, son geniales. Son la de Joy, por ejemplo, que es un poquito más integradora que las de Balgi, que en las que habla más de integrar también, no habilidades, pero sí algunos aspectos que tienen que ver con lo coordinativo o con algo más allá del ejercicio condicional. Me parece que son súper interesantes, más allá de que luego cada uno aproveche lo que le gusta de uno o de otro y que pueda organizarlo a su forma. Está claro que hay mínimos que hay que superar en cada etapa. Vosotros en eso tenéis una ventaja, en principio, que es un checkpoint, ¿no? Cada X tiempo, que es te examino de esta habilidad, si eres capaz de hacerla, pues te doy un cinturón. Nosotros eso no podemos hacerlo. Nosotros, cuando pasa un año, tiene que pasar a la siguiente categoría. ¿Entiendes? En eso, sí. Vosotros con natación, quizás, ¿no? Los caballitos en su época, o no sé si se sigue haciendo. Mi hijo sí, no sigue haciendo. En mi época se hacía, o sea que... Claro, y mi hijo hace 6 años hacía natación y también caballito no sé qué o delfín no sé cuánto. Bueno, es una forma de asegurarte que vas superando etapas. Sí, sabes que a mí por eso te decía que es interesante en nuestro deporte el tema de desarrollar esa herramienta del cinturón correctamente. No sé tú, que lo conoces un poquito, ¿qué consideras? Porque sí que está muy vinculado hacia la superación de las habilidades técnicas, pero de una modalidad concreta del deporte, que es la de técnica, enfocada hacia los punches y demás. Habría que desarrollar una herramienta que fuese más integradora del resto de contenidos que hay. Yo creo que depende mucho de vosotros, ¿sabes? Es decir, yo entiendo, a esto no lo sé, me lo tendrás que decir tú, que hay un mínimo que dirá la federación o la escuela, tiene que hacer el Tai Wei Chan para hacer cinturón no sé qué. Sí, claro. Pero por ejemplo, te encuentras con niños que con 8 años hacen cinturón verde. Y tiene que saberse tal contenido técnico, pero a la vez está debutando en una categoría de competición de combate que tiene el mismo reglamento que el que utilizan prácticamente en cadete. Entonces ahí habría que desarrollar una herramienta y sí que es cierto que tenemos esa herramienta, pero que no, a lo mejor no le estamos sacando todo el provecho que deberíamos. Yo te puedo decir, yo conozco 2 escuelas, bueno, profundamente conozco, dice Ana, que yo hablando de taekwondo, conozco a Miguel, sobre todo para Miguel es top, Patiño, además de que es amigo mío, pero Miguel no solo examina del punch en sí, examina de un montón de habilidades técnicas y luego hace otras cuestiones, pues una voltereta, tienes que aprender a hacer Sí, nosotros igual. Claro, entonces, para mí eso es genial. ¿Es una habilidad específica del deporte? No, pero es una necesidad motriz del deportista. Entonces, para mí, introducirlo dentro de una evaluación, vosotros jugáis con esa evaluación que es genial. Nosotros no podemos tener esa evaluación. Nosotros no podemos decir,
subes a cadete si llegas al medio campo desde sacando de puerta, ¿sabes? Claro, sí. No podemos hacer eso. O si das 100 toques, pasas al equipo A. Pero también tenéis una dificultad, y es que, bueno, en eso todos estamos igual, y es que el examen es un evento social, ¿sabes? Para los padres. Entonces, un niño que se examina para cinturón verde y no lo aprueba, es tomado como un drama increíble, cuando a lo mejor es, oye, mira, no pasa nada, dentro de 15 días vas a mejorar eso, solo te falta esto, la voltereta. 15 días en tu casa practicando la voltereta y ya está, y en 15 días te examino de la voltereta y ya está. Pero como tenemos miedo, entiendo también que las escuelas son, entre comillas, negocios, y tenemos miedo que la gente nos abandone, pues al final seguro que se hace así un poco de vista gorda en algunos casos. Sí. Es una herramienta muy potente, pero al final por otras cuestiones se desvirtúa. Y nos pasa incluso lo mismo con la competición, que ya hablaremos después, y con la necesidad incluso a veces hasta de conseguir determinados resultados por lo mismo, porque esto es un negocio y al final también es un escaparate, ¿sabes? Entonces eso es un tema complicado. Sin meternos exactamente en el examen de cinturón, de todas maneras, para determinadas categorías, ¿tú qué checkpoints pondrías asociados a determinadas etapas, a determinadas edades o rangos madurativos? Que a nivel motor, ¿qué consideras que debería tener? Pues, oye, es un niño, te voy a poner un ejemplo. Nosotros empezamos con 8-9, es muy raro, pero 10-11 en las categorías ya de combate, ¿no? ¿Qué consideras que sobre esa edad tiene que tener cubierto a nivel motriz un niño? Una niña. A ver, yo te digo, por ejemplo, los contenidos que solemos introducir nosotros, que no tienen especial extrapolación al vuestro, y porque a lo mejor para vosotros una deceleración, tal y como la entendemos, quizás no sea muy específica, pero un aterrizaje sí, y un aterrizaje es una deceleración. Entonces, quizás tenga que dominar aterrizajes, giros, cuestiones que tengan que ver con el equilibrio, como para hacer un pivotaje o para hacer un twitchagi, ¿no? Todas esas cuestiones. Luego, yo creo que tiene que tener buenos rangos de movilidad, y muchas veces lo dejamos a un lado, y el otro día yo metí ahí un poquito con Ana la puya de que confundimos la movilidad con la flexibilidad, y a veces para ganar movilidad trabajamos mucho la flexibilidad, incluso a veces excediéndonos, y luego hay unos niveles de estabilidad del cuerpo en general, ¿no? Del tronco, y luego de articulaciones fundamentales y estructuras que para vuestro deporte, que se hacen muchas cosas monopodal, es muy importante, ¿sabes? Yo creo que muchas veces, se confunden a la hora de querer aproximarnos muy pronto a lo específico, haciendo cosas monopodales muy rápido, con desequilibrios muy rápido, cuando todavía no lo controla ni bipodal ni sin desequilibrios. Entonces, por eso las prisas, las ganas de querer ganar, de querer hacer buen combate. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que es un poco eso, que las categorías de competición y los reglamentos tampoco van de la mano 100% del desarrollo, con lo cual también nos dificulta. Entonces sí que es cierto que muchas veces nos empuja casi a abordar contenidos en los entrenos para los que a lo mejor no hemos sentado una base suficiente. Respecto al entrenamiento, otra cosa que a mí también te quería preguntar, la fase de aprender a entrenar, ¿vale? Después de esa fase primera que hemos hablado, de niño y demás, de aprender a entrenar, cuando ya queremos incorporar a esos jóvenes talentos, por así decirlo, un equipo de competición, necesitamos determinados requerimientos que dominen a lo mejor determinados ejercicios básicos, squat, una buena bisagra de cadera, empezar a tener esa conciencia de que están trabajando el core y qué es lo que están trabajando. El otro día lo hablaba con Ana, digamos que hay gente que no sea capaz de activar el glúteo, es que no sabía ni que eso existía ni que se podía activar. Entonces, ¿cómo tú lo introduces, lo vas introduciendo o programas para que se introduzca en esas categorías inferiores o danos un consejo sobre cómo ir metiéndolo? Vosotros en taekwondo tenéis un potencial increíble que nosotros no tenemos que otras disciplinas no tienen. Vuestra arte marcial hace que el maestro, el profesor o el entrenador, como quieras llamarle, dice: sí, todo el mundo está quieto, ¿sabes?
Nosotros no. Nosotros que damos pito, tenemos que dejar el balón, ¿entiendes? Entonces, vosotros tenéis una posibilidad de ejercer mando directo sobre los chicos, que es una herramienta muy potente. Es verdad que hay gente que no maneja ese mando directo y que se da 7 pasos para allá, ¿vale? Entonces, yo creo que la introducción de ese tipo de rutinas antes de ese aprender a entrenar diarias hace que cuando tienen 11 años y les diga, o le digáis, 10 sentadillas, no sé cuánto, estas planas, saben hacerlo. Pero quizás la dificultad está en que no tenemos que tener tanto tiempo haciendo esas cosas. Nosotros estamos probando a hacer 5 minutos al día, 5 al día, de entrenar un ejercicio, un movimiento, ¿vale? Squat, 5 minutos. 5 minutos. Esta semana es del squat, entonces hablo con los más pequeñitos. Nosotros tenemos un montón de problemas en cuanto a conciencia corporal porque el balón nos vuelve locos. Entonces, tenemos un problema para entender nuestro propio cuerpo si no hay un balón por medio. Entonces, para vosotros que vuestro cuerpo es un arma en sí, saber manejarlo, saber moverlo es fundamental. Yo creo que con el uso de 5 minutos, 8 minutos al día, a lo largo de un mes, es 1 hora y media de entrenamiento específica de eso, enseñar quizás 2-3 minutos enseñarle con la conciencia corporal, pues un cat camel para aprender a hacer anteversión y retroversión pélvica o control lumbar, y luego y así 2 semanas. Y son 5 días 5 minutos al día, 8 al día, por 3 semanas o 4 semanas son 1 hora. Es 1 hora de entrenamiento solo de eso. Seguro que a lo largo de un año acumula un montón de experiencias, más allá de tener que hacer sesiones específicas. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Yo una metodología que utilizo al respecto es ir introduciendo patrones de movimiento que se asemejan a, por ejemplo, los squat en los circuitos más generales, de habilidades más generales. Entonces hay una estación del circuito que es tocar con el culo. Hablo con los más pequeñitos, con lo cual ya tiene un movimiento más o menos en la cabeza parecido al momento en el que llegamos a aprender a entrenar, y sí que nos podemos decir, señores, esto es una sentadilla, esto es un squat y vamos a hacerlo así. Entonces es como ¿sabes? Como digo, bueno, a mí me interesan de este circuito realmente dos cosas, 2 estaciones, 2 postas. Y sé que no van a mantener la atención todo el tiempo, pues entonces hago 2 postas que me interesan y 3, 4, 5 postas de jugueteo, de diversión, de juego, de jugueteo. Entonces, pero esas 2 postas son incluso las que más corrijo, en las que más insisto. Y me parece que es otra estrategia. Pues es un poquito... No sé si se te corta, tío. Juan, ahora, ¿me oyes o no? No, ahora. Sí, perfecto, se cayó. ¿Me escuchaste ahora? Ahora, dime. No, ahora sí. Nada, te decía que... No... Vale, nosotros aprovechando esa rutina del principio de la clase de filas, chayo, kiones, saludar, es otro buen momento para centrar 2 minutos en desarrollar un ejercicio, es un tirarse al suelo y hacer una aproximación a lo que sería un puente de glúteos, una extensión de las caderas. Vale, otra pregunta que yo te quería hacer, un poquito en relación a lo que estamos hablando, es con esa alfabetización del motriz, ¿no? Ya me acabas de dar un poquito la clave, ¿no? De cómo es. Quería preguntar de cómo abordarla y si realmente eso nos va a servir en el día de mañana para prevenir lesiones en nuestros deportistas. Es decir, tú al final esa gente acaba sabiendo que cuando hace una bisagra de cadera lo que está extendiendo es la cadera, o simplemente enseñáis el ejercicio. ¿Te interesa que sepan un poquito identificar según qué cosas y según qué edades? ¿Sí? Claro. ¿Se me oye bien a mí? Porque yo a ti te veo... Sí, yo sí. Clarísimo. Te oigo bien. Vale, perfecto. A ver, hay evidencia para aburrir de los beneficios de ese tipo de entrenamiento neuromuscular o entrenamiento de fuerza, como queramos llamarle, y que además ese potencial aumenta si lo mezclamos con entrenamiento de movimientos, ¿sí?
Esto además hace que el riesgo de lesión, no solo durante la actividad, sino en un futuro, hay evidencia de que el riesgo de lesión se reduce. No digo que se prevengan las lesiones, pero se reduce el índice lesional. Entonces, deportistas que han sido han podido disfrutar de un entrenador que su visión era la alfabetización física que tú dices, por encima de la competición, el ganar, el rendimiento, mejor dicho, el resultado, han mejorado en su capacidad motriz, en sus habilidades, en sus niveles de fuerza, en su competencia motriz. Todo eso es el primer elemento para reducir el riesgo de lesiones. Y además, todas las habilidades técnicas que tiene vuestro deporte o el nuestro, o cualquier otro deporte, están sustentadas bajo unos niveles mínimos de fuerza y de habilidades de movimiento. Por lo tanto, todo eso hace que en las primeras etapas sea fundamental. Vale, perfecto. Ahora vamos a meternos en una parte en la que yo quería que a ver si tú me arrojas un poquito de luz sobre las habilidades, sobre cómo se aprenden y, en consecuencia, qué tenemos que tener nosotros en cuenta para enseñarlas. ¿Cómo se aprenden las habilidades motrices realmente? Yo te doy unos tips, que es lo que yo considero que son importantes, y tú seguro que los puedes ampliar de sobra. Para mí es importantísimo, utilizo bastante el feedback extrínseco. Para el que no lo sepa, pues es focalizar la atención en conseguir algo o en superar algo o en algo que está fuera de nosotros, no solo centrarnos en nuestro propio dominio corporal. Y luego el conocimiento de los resultados, es decir, con criterio de éxito de la tarea, que la gente sepa cuándo está cumpliendo, ejecutando bien la tarea, no solo ganando, sino ejecutando bien la tarea. Tú arrójanos un poquito de luz hacia cómo se aprenden, cuál es el mecanismo que hay detrás del aprendizaje de las habilidades motrices. Yo muchas veces tengo discusiones con compañeros porque nos volvemos locos estudiando modelos de enseñanza, ¿sabes? Pero estudiando poco los modelos de aprendizaje. No sé si me explico. Es decir, sí, perfectamente. Es que por ahí va la pregunta. Claro. Entonces, nosotros tenemos una serie de herramientas pedagógicas. La primera de ellas es, pues, probablemente la tarea o la organización de la tarea o la estructura. Y luego el feedback. El feedback, yo creo que es la A de todo el proceso de entrenamiento o de enseñanza. Entonces, el primero es el foco externo, a través del cual el jugador o el deportista o el taekwondista en este caso es capaz de interpretar lo que tú le estás pidiendo. Si tú le dices salta mucho o salta muy, muy alto, no lo va a entender. Si la capacidad de decirle hunde el suelo, empuja contra el suelo, haz rodar el suelo, esto le va a ayudar a aplicar la fuerza que tú quieres que aplique en el sentido, en la dirección que quieres que la aplique. Eso es yo creo que es de lo más interesante, aunque el foco interno también tiene tiene cosas interesantes. La mayoría de las evidencias hablan acerca de que gana por goleada el foco externo. Sí, por eso te lo pregunto. La segunda cosa que dijiste es el tema del conocimiento del resultado, o sea, del criterio de éxito de la tarea. Luego nos metemos con la tarea. Correcto. Tú sabrás que se ha salido bien cuando pase esto. Correcto, claro. Esto mira, esto tú sabes bien, nos lo decía muchísimo Carlos Lago, y claro, todo el mundo decía, sí, claro, me voy a poner yo a poner a pensar la tarea. Es que es fundamental. Si no es capaz de transmitir eso al deportista, vas a ciegas. Por eso yo muchas veces le digo a mis compañeros, digo, la tarea hay que llevarla escrita y el feedback hay que llevarlo escrito. No cuesta nada. Preparado, sí. Logras un montón de cosas. La primera es no hablar de cosas que no tengas que hablar hoy. ¿Sí? La segunda, focalizas la atención en aquello que quieres focalizar la atención, no estás perdiendo el tiempo. Y luego, presa nadie, ¿sabes? Y luego hay una cosa que para nosotros es fundamental en la estructura, más que a nivel pedagógico, que también tiene su efecto pedagógico, es en la estructura de la sesión y la estructura de la sesión, más bien de la parte que nosotros dirigimos en cuanto a educación física, es que solo hay un objetivo. ¿Sabes? Nosotros solo trabajamos la sesión a través de la parte que dirigimos, ¿vale? A través de un objetivo, sea la aceleración, el cambio de dirección, el aterrizaje, lo que sea, pero solo hay ese objetivo.
sobre todo los primeros meses, ¿vale? Nosotros ahora íbamos a empezar un ciclo nuevo de trabajo y se nos paró como a todos, pero hasta ahora solo habíamos trabajado un contenido de entrenamiento cada semana, uno, y los resultados estaban siendo geniales. No los veíamos, ¿vale? Pero saltaba a la vista. Sí, pero se ve. Incluso la gente que no creía en la religión, en esta religión, lo valoran, dicen, no, que hay un cambio increíble, porque los ves moverse mucho más fluidos, entendiendo dónde generar fuerza, sin tener la necesidad de pensarlo, porque muchas veces se piensa que no, le estás diciendo que levante la rodilla, que no sé cuánto, mañana le dices que además que tiene que empujar para atrás, vaya ensalada de cosas. La idea es que dentro de poco, quizás no sea en 3 meses, ni en 6, ni en 8, dentro de poco, cuando lo hagan, no tenga que pensar en que lo está haciendo, pero le saldrá. Exacto, que sea competente, exacto, en ese ejercicio y de manera inconsciente. Yo sí que tengo claro que a nivel de enseñanza el feedback extrínseco y ese conocimiento de resultados es fundamental. Cuando deportistas más avanzados en nuestro deporte, por lo que tú hablabas de la conciencia corporal, sí que tengo claro que cuando abordamos trabajo técnico hay que irse mucho más al feedback intrínseco y que incluso luego cada deportista pues tiene su manera de percibir, su sensibilidad, exacto. Y, por ejemplo, está por ahí conectado mi hermano, que además es psicólogo y tiene muy claro él, cuando trabajamos, hacemos un trabajo más puramente táctico, él se toma antes de cada repetición su tiempo, porque técnico, sí que se centra mucho más en esa percepción intrínseca. Y cuando es un trabajo táctico sí que es más extrínseco, pero en fases de aprendizaje yo 100% feedback extrínseco. Por ejemplo, una tarea muy fácil que suelo hacer es la de poner cintas de colores en la pared y tocar cada color con el pie de lado o de frente según la patada a la que yo me quiera aproximar, porque realmente ahí no hay, en esas etapas no hay patadas, o sea, no hay, para mí no hay patadas en esas etapas. Hay, ¿sabes? Empujar en un plano, empujar en el otro, pero, ¿sabes? Empuja aquí y luego, entonces a mí es algo que me ayuda. Vale, luego tú conoces un poquito nuestro deporte, sabes que ahí ya presentamos varias modalidades. Está la modalidad de punches, que es la modalidad de técnica, que sería repetir un ideal, un movimiento ideal, sí, un patrón técnico que viene reglado por el reglamento, que tiene que ser así, y hay unos jueces que lo valoran. Y luego está la modalidad olímpica, que es la de combate. Y el freestyle, ¿no? Bueno, está el freestyle, que yo lo meto dentro de los puntos, que al final es lo mismo. Tienes un ejercicio que tiene que cumplir unos requisitos concretos y tienes que hacerlos así, y punto. Pero aquí hay otra cosa que yo te quería preguntar. ¿La intención guía el aprendizaje de la habilidad? Porque yo me encontré con cosas de taekwondistas que hacen punches con unas condiciones espectaculares, unas patas que yo decía, si yo tengo esas piernas soy campeón del mundo, seguro. Y los veía pegar al pau y me caía el alma a los pies, porque decía, no son capaces de pegar al pau. Sin embargo, veía a un trompo, a un torpón de combate y era capaz de pegar en corto, pegar en largo, desplazar antes, desplazar después. Entonces, lo que guía el aprendizaje de la habilidad también es la intención. Debemos... Para mí es fundamental. De hecho, nosotros... para mí, una de las cuestiones fundamentales es que cuando hacemos entrenamiento de habilidades, y si quieres lo trasladas al punse, ¿vale? Un aremaki, nadie hace un aremaki en combate, técnicamente perfecto, nadie lleva el puño contrario a la cintura. No existe. Claro, entonces, ahora, como herramienta para entender el movimiento y para que aparezca una conciencia corporal del niño, me parece potentísimo. Luego está que el niño, cuando le van a pegar un trompazo a la cabeza, haga así, en vez de, ¿sabes? Pero por eso te estaba diciendo, una de las cosas que para mí es fundamental cuando hacemos un trabajo de habilidades, insisto, aquí, es que luego encuentre la forma de transmitirlo en el juego o en la competición o contra un pavo. ¿Vale? Si no lo encuentra, no sé si tiene mucho sentido hacerlo fuera de contexto, ¿me entiendes? Entonces, para nosotros es una aceleración desde parado, desde posición atlética a 5 metros, es una forma de generar fuerza F0, ¿no? Y ese patrón de movimiento nosotros lo podemos aprender, enseñarle a generar fuerza contra el suelo, desplazando
el suelo hacia atrás, que si luego llega el partido y el balón en vez de ir en línea recta va por un lado y no sabe generar fuerza hacia donde le toca generar fuerza, no ha valido para nada el trabajo. Ahora, nosotros fuera del juego no podemos entrenar de forma aislada todas las posibilidades que existen en un campo. Entiendo que vosotros tampoco podéis hacerlo, pero me parece... Ahí va mi pregunta un poco. Claro, pero como base me parece importante. Luego, creo que estaba respondiendo por ahí Miguel, ¿no? Claro, vosotros se ve muchos ejemplos de los que tú dices de gente que es buenísima en punches y es una ruina en combate, ¿no? O al revés, muchísimo. No, y hay gente que realmente llegas a una determinada edad por el nivel de la competición que ya es te separas, Sí, dices, o a esto o a esto, o una cosa o la otra, y entonces ahí realmente se ven esas cosas, ¿no? Entonces la intención... Yo creo, Juan, que ahí esa intención tiene que ver con una lectura táctica muchas veces, que en un punchen ni se da. Claro. Sí, claro, o por ejemplo, con un estado anímico, vamos a decir, ¿vale? ¿Cómo afrontas la competición? Pues a lo mejor una competición de punches, pues llegas a un nivel de estrés alto, pero desde luego que hay un tipo enfrente que te quiera pegar un tortazo, el estrés es mayor seguro, ¿no? Entonces, quizás la reacción ante esa situación sea más difícil de manejar y sea cuestión de entrenarla también, ¿sabes? Por eso, dice Miguel, el carácter del deportista también es importante. Hay jugadores que son animales competitivos y durante la semana son un absoluto desastre. O al revés. Sí, por supuesto. A un chico que ha llegado a ser profesional que era un desastre durante el fin de semana, pero la semana era increíble, era el mejor. Y yo luego llegaba el fin de semana y hacía el Guadiana, ¿sabes? Desaparecía. Sí. Y eso tiene que ver también mucho con mira, Yago, este era uno de ellos, con los que tiene mucho que ver con el aspecto más mental o más táctico quizás del juego, ¿no? O sí, yo un poco quizás la llevaba porque esa diferenciación de una vez que llegas a determinado nivel se bifurcan los caminos, de decir, pues esta gente que está más enfocada hacia el combate o esta gente que está más enfocada hacia el trabajo de punches, sí que esa intención en la tarea, o sea, pasar más tiempo de compromiso motor intentando darle al pau o al mid con un motivo que no darle al aire, por un motivo de decir, no, es que tienes que salir la rodilla desde aquí. ¿Sabes? Sí que condiciona el aprendizaje e incluso lo hace que tengas más variabilidad. O sea, al final podemos decir que la intención lo que te va a generar es que tengas más variabilidad motriz y que luego te adaptes mejor a esa situación táctica. Sí, ahí, por ejemplo, no hace mucho yo pude ir en un máster a una clase de Jaime Sampaio, que es ahora su línea de investigación está yendo mucho hacia la variabilidad. Y bueno, ellos están encontrando mejoras cuando alejas del patrón ideal al deportista. Sí, un patrón óptimo, digamos. Claro, tiras a canasta, pero lo que tiras es una pelota de tenis. O lo tiras, pero con el brazo aquí atado, ¿sabes? Bueno, ellos están encontrando mejoras. Quizás para mí sea demasiado variable. Demasiada variabilidad, claro. Claro, sí, pero es como los jugadores que son muy buenos técnicamente, pero luego no entienden el juego. Les tiras un pepino, la bajan y luego ya no saben ni a qué andársela, ¿sabes? No es muy normal. Los jugadores que son buenos técnicamente luego pueden entender bien el juego, pero yo siempre pongo el ejemplo tú igual eres muy joven, pero por aquí hay gente de mi edad y mayor. Había un señor en el estadio del Mallorca hace años que hacía malabares de todo tipo, con un balón, con un palito, con no sé qué. Ahora, no lo pongas en un rondo que no sale de dentro, ¿sabes? Sí, está claro. Toques de todo tipo. Entonces, por eso digo que la dificultad está quizás en entrenar, en entender el juego, entender la competición, entender cómo aplicar esa fuerza, ¿sabes? Perfecto, vale. Teniendo en cuenta un poquito todo lo que llevamos hablando hasta ahora, para la gente que nos esté viendo, indistintamente de que sea para punches o más enfocado hacia el combate, ¿qué características les darías tú, unos tips que debe tener una buena tarea? Para que tú veas y te presenten una buena tarea de entrenamiento y digas tú, esto es una buena tarea de entrenamiento. ¿Para fútbol, para taekwondo, para baloncesto? Uno ya lo hemos comentado. Lo primero es tenerla preparada.
Yo no sé en vuestro deporte, que en nuestro pasa mucho lo de llegar y decir, bueno, dar 3 vueltas al campo y luego... Mientras vas pensando, ¿no? Es decir, yo voy a pensar lo que voy a hacer. Yo siempre digo, mira, si no sabes lo que vas a hacer, 2 opciones. Que jueguen, o 2, tengo una sesión siempre, sesión estrella, que es, mira, no he podido porque llevo un día de locos, no he podido prepararlo, hay muchos entrenadores que no son profesionales. Sesión, hago esta siempre, ¿vale? Esa es una opción. Luego, por supuesto, tener preparadas los feedbacks que vas a dar en cada tarea. Tú ya has anticipado alguno, que es el criterio de éxito de la tarea. Esta tarea sale bien cuando ocurre no sé qué, ¿vale? A veces no hay que decirlo, a veces hay que esperar a que lo descubran ellos. Para mí es muy importante la explicación, el orden de dar la explicación. Quizás en un deporte más complejo, voy a decir, ¿vale? Como el nuestro. Sí, es más complejo, tiene más variables. Hay muchas más variables, por si acaso alguien se ofende, ¿sabes? No, pero, que no se ofenda, no te preocupes. Pero es un deporte en el que explicar las cosas siempre en el mismo orden a mí me genera tranquilidad y me ayuda a que no dejo nada por explicar. Hay muchas veces que ocurre que acabas, sobre todo la gente que está empezando, acaba de explicar la tarea, empieza y ocurren cosas que no sabía que iban a pasar. ¿Sabes? Sí. Entonces, eso, a mí me pasó una cuestión con uno de los jugadores más especiales que yo entrené nunca, que pues, después de explicar una tarea, había una tarea con espacios limitados, ¿vale? Pues de aquí para allá había que hacer una cosa, de aquí para allá había que hacer otra. Y el balón pasó de aquí para allá 10 centímetros, ¿vale? Bueno, la regla de juego dice que el terreno de juego está limitado y si pasa para allá es fuera. Y me lo protestó, así no se puede, la regla dice esto, tal. Y tuve que parar la tarea y explicarle que antes que la regla en una tarea de entrenamiento va el objetivo. El objetivo de la tarea es esto. Lo he explicado, ¿lo tienes claro? Sí. Si paro la tarea, ¿se cumple el objetivo? No. ¿Qué ganamos dándote la razón yo a ti ahora? ¿Qué gano parando la tarea? Necesito que salga el objetivo muchas veces. Que el objetivo se cumpla muchas veces, que para mí es un elemento fundamental de la construcción de una tarea. Por eso a veces nos liamos a hacer tareas muy complejas en las que el objetivo no sale o sale otra cosa que no tenía prevista. Por eso es tan importante pensar, estructurar bien la tarea y pensarla antes. ¿Vale? Cuanto más experiencia tengas, ya no tienes que pensar mucho porque ya sabes qué cosas ocurren. Pero la tarea tiene que estar bien explicada y tienes que tener claro qué cosas van a ocurrir, porque si no, no puedes dar feedbacks, no puedes saber anticipar los feedbacks. Vale, yo aquí hago 2 cosas que tú sí que has dicho, que es, yo por cada grupo clase que tengo, siempre tengo 4 sesiones estrella, porque como no puedo dedicarme solo a esto, lo que hago es, hostia, en la semana que no las puedo preparar cae esta, o si la última vez que no la preparé cae esta, ¿sabes? Un poco los objetivos que tengo para cada grupo. Y luego hay otra cosa que tú dijiste, que al final es el tiempo de compromiso motor en el objetivo. O sea, es fundamental, que si tú quieres que aprendan a pegar, a anticipar con la pierna adelantada, que anticipen muchas veces con la pierna adelantada, joder. Entonces, una de las cosas que tiene que pasar es que no metas una tarea suficientemente compleja como para que el tío anticipe 2 veces. Y tú luego le dices, no, pero es que en el juego pasa esto. Ya, pero es que él no lo sabe hacer. Tendrás que reducir lo que pasa en el juego. Y aquí viene mi siguiente pregunta. Así es. ¿Cuándo permitir en la tarea que se den muchos aciertos y cuándo permitir que haya más errores? ¿En qué fases del aprendizaje de la habilidad? Porque, por ejemplo, sí que hay momentos de la habilidad con determinado nivel de deportistas en el que a lo mejor también te interesa que aparezcan errores en la habilidad. Claro. Esto, seguimos hablando de niños, ¿vale? Pero eso se da, por ejemplo... Sí, de niños, jóvenes, sí. Pero en alto, cuando hay, digamos, una cuestión que tiene que ver con el resultado, ¿vale? Campeonato de España, no sé qué, o estás preparando un no sé cuánto. Nosotros utilizamos mucho eso, bueno, habitualmente se utiliza, y eso tu hermano lo sabe mejor que yo seguro, que tiene que ver con el estado, vamos a decir, igual yo no acierto la palabra exacta, pero el estado de ánimo del jugador o del equipo en esa semana, ¿vale? Por ejemplo, vamos a jugar contra el último y somos el líder. Esta semana quizás te interese que las tareas no sean fáciles, que le genere estrés al jugador o al deportista que sea, que las tareas le generen incertidumbre y que los mantengas, que pueda mantener en alerta al deportista. Si tu ranking número 2 va a pelear contra el
35 de una comunidad en la que no hay taekwondo, lo normal es que vaya confiado, ¿vale? Entonces, quizás, y esto en las charlas prepartido o en la preparación de la semana. Cuando estamos hablando de aprendizaje, a mí me resulta interesante que, sobre todo al principio, la consecución del objetivo sea alcanzable. Es decir, que si tienen que hacerlo 10 veces, le salga 8 veces bien, ¿vale? Pero quizás la dificultad del entrenador está en que es posible que tengamos que lograr, y esta es la habilidad, para mí, la habilidad de entrenar, no le puede salir de 10, 8 y las 8 primeras salirle bien, ¿sabes? Si le sale bien las 8 primeras, quizás el nivel de dificultad no está bien ajustado, ¿sabes? Si le salen las últimas 2 mal, a lo mejor es porque ya está cansado, porque ya está aburrido la tarea. Entonces necesitamos que le salga bien, pero que no le salga bien a la primera, ¿vale? Porque para que puedas seguir practicándolo, si tengas un objetivo alcanzable, porque si le sale fácil a la primera, quizás no has medido la tarea, la dificultad. Sí. Y aquí tiene que ver con el nivel de atención y de concentración, que va a estar también un poquito guiado por lo que tú decías, de explicar bien y el criterio de éxito, claro. Claro, vosotros tenéis jugar cuando hacéis trabajo por parejas, jugáis con... Ahora te voy a poner con este, que es más fuerte que tú, o más suave, o más flojo, vete a este, pero vete despacio. Todo esto a nosotros nos resulta más difícil decirle, encáralo, pero no te vayas de... ¿no? ¿Sabes? No se la quites. Esto es pues nosotros eso no lo podemos hacer. Vosotros quizás podéis manejar el nivel de dificultad para metiendo 2 objetivos diferentes. Un objetivo para uno y otro para otro. A nosotros eso nos resulta más complejo. Vale, vamos allá con el tema de la enseñanza de los deportes y la historia que puse el otro día, ¿vale? Aquí Andrea dice una cosa que es fundamental, que va al hilo de lo que yo comentaba, que es si una tarea sale tan fácil que no es ni siquiera un estímulo de entrenamiento, hay que cambiarla, y para eso es algo que yo no comenté antes, pero algo que yo hago, no pasa nada, algo que yo hago a veces es llevar una tarea B por si acaso, ¿sabes? Sí, claro. Quizás la veo, digamos, la tarea más fácil o la más difícil, igual no hace falta tenerla ya. La experiencia te deja saber cómo al final las dificultades, ¿no? Pero al final hay un punto en el que, por ejemplo, a mí me parece se está saliendo muy bien en estático, en nuestro caso una tarea, pues es que ahora la vamos a hacernos moviendo. Entonces ya le añades un puntito de dificultad, ¿sabes? O yo qué sé, o tienes que conseguir puntuar, pero él puede levantar la pierna adelantada para cuando tú te acerques. Y ahora te buscas un puntito más. Sí, ese sí, añadiendo dificultad, pero está claro que la tarea no puede salir al principio, pero que tiene que salir, si no, no has entrenado. Está claro. Vale, vamos allá con el tema de la enseñanza de los deportes. Yo puse una historia en la que decía aquí tienes un deporte, claro, que no sea eminentemente condicional, donde estés nadando solo en la piscina, sino donde haya oposición, ¿vale? El vuestro es de colaboración también y oposición, y el nuestro es directamente de oposición. Pero ¿por dónde empiezas tú? Yo te voy a decir por qué yo empiezo por los principios ofensivos, ¿vale? Yo empiezo por los principios ofensivos porque son lo que yo creo que son el objetivo del juego. De hecho, yo creo que vuestro deporte en liga regular es el único que permite que los equipos empaten. Casi. En la mayoría de los deportes uno tiene que ganar. Mano y nosotros, y full sala ya está, creo. Sí, ya está. Uno de los dos tiene que ganar. El objetivo de las normas del juego están diseñadas para que uno de los dos gane. Y se gana a través de los principios ofensivos del juego. Vale, eso es el punto número 1. 2, yo considero que los principios defensivos siempre están supeditados a los principios ofensivos de ese deporte, ¿no? Es decir, tú no bloqueas una patada si nadie te la pega, ¿vale? Y para saber por dónde viene esa patada también tendrás que entender cómo se hace esa patada, cómo se da esa patada, en qué distancia es peligroso estar porque te van a dar una patada. Entonces, para entender la lógica interna del deporte, yo creo que es fundamental entender la lógica ofensiva del deporte, ¿vale? Y luego que es más motivante. Yo poca gente conozco que llega al club diciendo, no, yo es que solo quiero esquivar y bloquear, o no, yo es que a mí me va apasiona temporizar y hacer tackling, ¿sabes? Casi todos queremos marcar gol, casi todos los niños quieren marcar gol o pegar un zamarrazo a otro en la cabeza. Ya, te entiendo. Yo aquí me estoy acordando ahora mucho de una intervención de un psicólogo en un congreso y una persona que está a mi lado, que es también psicólogo,
le increpó diciéndole que lo que estaba diciendo no era del todo cierto, porque estaba hablando estaba diciendo de los jugadores de baloncesto necesitaban tirar, hablaba de niños, necesitaban tirar canastas todos los días. Y era fundamental para lograr apego en el deporte, lograr mejora, lograr sensación de mejora. De realización, de logros, sí, de competencia. Y esta persona que estaba conmigo le dijo que eso no era así, que también era psicólogo. Decía, hay niños que disfrutan quitándole el balón a otros. A mí esta frase me quedó guardada para siempre, porque es verdad. No son la mayoría, pero hay niños que disfrutan quitándole el balón a otros. ¿Por qué hay niños que quieren ser porteros a los 4 años? Quizás alguno porque el padre era portero, otro porque le gusta, yo qué sé, que tal jugador. Pero hay niños que les gusta hacer otras cosas. Entonces, vosotros tenéis la posibilidad de individualizar más que nosotros. Y te compro todas los argumentos que dices, porque además creo que no hay ningún deporte en el que esos argumentos no se puedan defender. Pero nosotros en nuestro deporte, vosotros ahora os han cambiado un poco el reglamento, y más que seguirá cambiando, cada año cambian 2 cosas, y prima, ¿no? Prima el ser ofensivo, prima el arriesgar, vale. Pero en nuestro deporte... Incluso no te dejan pasividad, te pitan pasividad. Si hay 5 minutos sin atacar... Claro. Pero en nuestro deporte, si no atacas y eres capaz de defender bien, te llevas 38 puntos al final del año. ¿Sabes? Es así. Si hablamos de rendimiento y resultado, ¿vale? Ahora, hay una cuestión que si hablamos de aprendizaje, que es la que tú acabas de decir, es para que haya principios defensivos, tiene que haber alguien que ataque, ¿vale? Normalmente, yo es que tengo un problema porque soy capaz de defender las 2 posiciones, ¿vale? Porque tú en la encuesta pusiste, ¿empiezas por ataque o empiezas por las 2? Y a mí me faltaba la empiezas por defensa también. ¿Sabes? Sí, pero claro, pero tú date cuenta de que yo estaba hablando de decir, empiezas de 0 y tú puedes... Las 2 se van a dar siempre que haya interacción, porque si uno ataca, otro va a tener que defenderse, aunque sea de manera pues casi improvisada. Correcto. Pero ¿dónde centras tú la atención? En nuestro deporte, por ejemplo, concreto, es muy difícil que presentar una tarea defensiva si nadie ataca. Correcto, no, y la nuestra tampoco. Puede haber comportamiento de líneas, tal, es un deporte que hablábamos antes más complejo, de más interacción, pero Pedrales, todo el mundo históricamente empieza desde pequeñitos por lo ofensivo. Ahora, a mí me gusta meter así un poco, ya sabes, de chicha a cosas, y a mí lo que no me gusta es encontrar cadetes que no saben defender un 1 contra 1, por ejemplo, ¿sabes? O juveniles que no saben despejar de cabeza. Y eso viene derivado y heredado de que solo se trabaja, voy a decir solo, ¿vale? Trabaja principios ofensivos. Y casi todas las cosas que trabajan a nivel defensivo, por desgracia, las hacemos cada vez pensando más en el rival. Es decir, enfocados al rendimiento y al resultado del partido. En vez de ayudar a dar recursos defensivos a nuestros jugadores. Porque esto es como si en el colegio el de historia dice que las matemáticas no cuentan, ¿sabes? O al revés, o el de ciencias dice que es que la educación física no sirve. Hostia, todos los contenidos son fundamentales, porque hay una cosa que cada vez hacemos peor, que es defender. Yo, al final de este mundial que acabó en 2018, creo que vi errores de bulto defensivos que no había visto desde cuando entrenaba a Yago Fernández en el cadete, que está escribiendo ahora mucho, en el cadete del Porriño, ya por el 2003. ¿Sabes? O sea, errores de bulto. Sí, es muy fácil. Yo escuché creo que era un podcast, y Nico Maidana decía algo así como, no, es que todos los que queremos es llegar y ponernos el traje de Pep, ¿sabes? Y todos por delante del balón, y aquí claro, esto es el fútbol total. No, claro, puede ser que sea una cuestión de la corriente de los tiempos, ¿no? Pero sí que es cierto lo que tú dices. Ahora, si tú llegas a cadete sin que se hayan puesto los cimientos para esos recursos defensivos individuales, es que el proceso está mal. Lo cual no te quita de que tú hayas empezado a enseñar el juego
enseñar el juego por lo que prima en el juego, que es ganar. Porque sí que es cierto que vosotros os pasáis más tiempo defendiendo que atacando. Casi cualquier equipo. Sí, ahora. O si no, da igual, te encuentras más veces sin el balón que con el balón, ¿vale? Aunque estés atacando. Correcto. Yo te pongo en nuestro deporte una cuestión. En nuestro deporte una cuestión es que yo empiezo partiendo desde la distancia, desde mi distancia de golpeo, y que el deportista entienda cuál es su distancia de golpeo, es decir, dónde llega, dónde se pasa, es decir, cuándo está cerca, cuándo está lejos y qué pasa en cada distancia. Y cómo tiene que modificar su patada en función de cada distancia. Y una vez que entiende eso, es capaz de entender cuándo está en peligro, porque sabe cuál es la distancia del rival, si le puede zurrar o no. Entonces, si va a tener que poner los brazos o si va a tener que esquivar. Entonces, yo un poquito lo enfocaba la pregunta, quería llevarlo hacia ese terreno, ¿sabes? Porque sé que vosotros, al tener un comportamiento colectivo, es más fácil que le prestéis atención a cuestiones como eso, las líneas. Claro, nosotros ocurre que en nuestro deporte muy habitualmente los errores defensivos los soluciona otro. ¿Sabes? El mío lo soluciona otro. En el tuyo, un error defensivo te lo comes y ya está. Sí, en el nuestro no. Entonces, muchas veces las carencias defensivas de uno las va tapando otro y ese jugador que tiene carencias sigue progresando. ¿Vale? Yo he visto informes de vídeo de centrales en el que no había ni un solo despeje, ni una sola entrada, ni una sola acción defensiva. Todas eran o salida de balón, o conducción, o tiro a gol, o remate, o salida en conducción. No lo logro entender. Entonces, ahora se fichan a centrales por la salida de balón. ¿Vale? Es como, no sé, no lo entiendo. O sea, es como si me fichas solo al portero, aunque sea manco, porque le da bien con los pies. Pues no, el portero tiene que pararlas. Y luego, ya, si las para, ya que le dé con el pie, pero que la pare. Entonces, sí, está claro. Para mí es fundamental estos conceptos que hablamos. Es posible que haya lo natural es empezar por el ataque, pero no podemos solo construir el ataque. De hecho, si vas a cualquier estructura de contenidos de trabajo táctico, diría en cualquier deporte, siempre hay un contenido técnico y táctico ofensivo y hay otro que se contrapone defensivo. Pero fíjate una cosa, yo me acuerdo, pero luego el peso de volumen de entrenamiento de uno respecto a otro no es de igual a igual, seguro. No, seguro. No, de hecho te estaba comentando, porque me viene ahora a la cabeza, no sé si sería en la asignatura de Carlos Lago, no sé si incluso sería en alto rendimiento en fútbol, de la de Luis no era porque es de fundamentos, que la progresión era, si era del 1 contra 1, la siguiente progresión era 2 contra 1, es decir, siempre a favor del defensor, ¿sabes? Siempre generando ese desequilibrio a favor del defensor, de que los principios, del atacante, de que los principios fuesen hacia ese dominio del juego ofensivo. Yo también fue una reflexión personal, porque a mí me pasó de que yo no soy un competidor con grandes recursos técnicos y grandes habilidades, y sí que al final acabé dominando un poquito más pues esas cuestiones defensivas y siendo un poquito más conservador, perrín, pero no fui capaz de sacarle provecho hasta que entendí bien la lógica ofensiva del deporte. Ahora voy a eso, porque hay una cuestión que para mí es fundamental. Yo siempre digo, mira, nosotros tenemos un problema porque le pedimos a los jugadores, no digo nosotros, digo en general, los entrenadores le pedimos a los jugadores que no entiende el juego, no entiende el juego. Pues yo lo entendí cuando tenía 28 años. Y tú quieres que lo entienda que tiene 8 años, no me entiendes. Entonces, ¿cómo queréis que entienda? Sí. Lo que hay que tener claro es qué le toca saber en esa edad. Exacto. No lo que tú ya sabes. Y luego una segunda cuestión es, que se me acaba de ir un poco una segunda cuestión es el jugador, ya lo acabo de coger el santo, el jugador para entender eso que tú decías antes de sé la distancia que maneja, sabes sus puntos fuertes, en fútbol cada vez, y supongo que en vosotros también tendéis, y vosotros muchas veces en la silla pues habláis con el niño o el deportista, ¿te fijas que te hace eso? Es posible que no se haya fijado porque no entiende, ¿vale? Correcto. Para empezar, para ponerse en el lugar del otro hace falta empatía, y la empatía, tu hermano me corregirá ahora, pero hasta donde yo sé tarda en adquirirse de forma estable más allá de los 12, 13 años. Entonces estamos pidiendo a niños alevines y benjamines que se pongan en el lugar del otro, que entienda, no, si me hacen salida de 3 centrales,
salimos a apretar con nosotros. Ahí voy, por eso, ahí voy reforzando un poquito en el que yo lo empiezo a raíz de mi deportista, de explicar dónde está él, ¿sabes? ¿Dónde está él y si llega a pegar o no llega? Si está muy lejos, ¿qué tienes que hacer? Si estoy muy lejos, pues tengo que acercarme, si no, no le puedo pegar. Y si estoy muy cerca y no me cabe la pierna, ¿qué tengo que hacer? ¿Separarme o empujarlo y separarlo a él? Entonces, en esas edades considero que es útil empezar en nuestro deporte por los principios ofensivos, porque es difícil entender lo que hace el otro, y entonces es difícil entender cómo defenderlo. Cuando tú tienes asentado lo tuyo, ya has construido una parte del deporte, ¿no? Vale, pues ahora vamos a sumarle esa parte de ahora que lo entiendo, de ver cómo evito que me lo hagan a mí. Así es. ¿No? Un poquito es mi idea. No estoy de acuerdo, ¿eh? Lo único que sí es verdad que necesitamos intentar igualar los volúmenes de entrenamiento al final del año, de lo ofensivo y de lo... Sobre todo en nuestro deporte, que hay muchos principios, para mí es fundamental, ¿vale? Si nos vamos a... Bueno, se te va a cortar, ¿no? Esto dura 1 hora, si me equivoco, no sé. Sí, vamos a cortar ya, pero si nos quedan 2 cosas. Si a ti no te parece mal, lo reiniciamos. Sí, por mí sin problema. Sí. ¿Salimos y lo reiniciamos otra vez? ¿Lo comparto? Vale. Venga, pues ahora te meto. Me estaba quedando sin batería y estaba poniendo aquí a cargar. Genial. Un poco torcido, pero se ve, ¿no? Sí, perfecto. Va a haber un montón de futbolistas que descubran el taekwondo, tío. Gracias a ti, que están ahí conectados. Nada, íbamos hablando del tema de lo de los principios y yo quería pasar al tema, a dos cositas nos quedan, de lo que te quería preguntar. El juego porque me han preguntado para meterme en una mesa de didáctica del taekwondo y demás, y quería adelantar un poquito. El tema es como el juego como modelo de enseñanza del taekwondo, ¿vale? Vosotros sois un deporte y nosotros hablamos de esa parte, que tenemos esa parte de los puntos y tal, que es menos jugada, por así decirlo. Luego tenemos el combate, que sí que se parece más a un juego. Vosotros sois predominantemente un juego. ¿Qué características tendría que tener un poquito el aprendizaje a través del juego, ¿vale? Para que se cumplan los criterios de éxito? Es decir, muchas veces cometemos el error de decir, no, pues vamos a jugar, y reproducimos el juego sin acotarlo, sin tener en cuenta qué cosas hay que quitar, qué cosas hay que meter. ¿Tú qué propondrías como una progresión así rápida para que la gente pueda entender el juego como modelo de enseñanza? No sé si me expliqué o fue mucho rollo. Sí, a ver, sobre el juego hay varias... no hace mucho leí un artículo sobre el juego estructurado, el juego libre, ¿vale? Entonces... por ahí va la idea. Creo que, por ahí, ¿no? A ver, el juego, nosotros en líneas generales está mal visto jugar. Parece que es poco serio, ¿no? Entonces, como es poco serio y no hay balón, no sé qué, la gente, la dificultad que tiene muchas veces es no ver que en muchos juegos se dan principios del juego, ¿sí? Principios de cualquier juego, ¿ok? No específicos del fútbol. Y no solo eso, se dan un montón de patrones de movimiento que luego se replican en el propio juego. Entonces, bajo mi punto de vista, una cuestión fundamental es que hay que utilizar el juego, hay que jugar libre, hay que jugar libre. A veces hay que jugar libre, dejar 8 minutos, 6 minutos. Al final vamos siempre tan pillados de tiempo que tenemos que ir al minutaje, ¿sabes? No, venga, media horita de jugar, pero hay que jugar. Entonces, bajo mi punto de vista, el juego debería
para que no sea tomado como una pérdida de tiempo, deberías ser capaz de reproducir patrones que se van a dar. En vuestro caso, un montón de pivotajes, un montón de empujes, un montón de quizás caídas. Bajo nuestro punto de vista, por ejemplo, las caídas este año para nosotros han sido nuestro punto débil. Hemos tenido bastante buenos resultados en cuanto a lesiones, pero hemos tenido, estoy hablando de memoria, ¿vale? Pero igual 10 o 12 lesiones de cúbito radio o de escafoides o de, ¿sabes? De niños. Hostia, tío, me pasó a mí. O casualidades, alguno también fue por un balonazo, pero en líneas generales necesitaríamos reproducir cuestiones que ocurren en el campo a partir del juego, que no pasa, y del juego libre, que no pasa nada. Me pasó a mí con un judoka que entreno, que mira que esa gente sabe caer. Se fue a echar una pachanga, cayó, si pasó son judoka, clavícula para culo. Pues si le pasó a un judoka, nos puede pasar a cualquiera. Sí, no, pero claro, un poquito sacado de su contexto y bueno, supongo que fue mala suerte. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo. Es que muchas veces va hilada con el tema de lo que hablábamos antes, ¿no? De que queremos también es como un negocio y cuando dejas jugar o utilizas el juego como método para hacer según qué, para conseguir según qué objetivos, parece que hasta que estás perdiendo el tiempo. Muchas veces hasta los propios entrenadores dices, hostia, ¿sabes? Hoy han jugado de más. Y luego hay otra cosa que también te quería comentar, que ya me la has adelantado, me vas dejando todo ya por delante, todo hecho. Yo decía, claro, los juegos a los que nosotros se dan es pillas y variables, ¿no? Porque es lo más fácil, ¿no? Coges un grupo de niños y pillas y pitas y variantes, ¿no? Digo, pero claro, es que esos no son los patrones motores que se dan en nuestro deporte. Igual está muy bien en unas primeras etapas que tienen que darse todas las habilidades y tienen que desarrollarse. Son los juegos que debemos dar, pero bueno, ya me lo has adelantado, que deberíamos buscar juegos que aproximen hacia el patrón motor que se da en nuestro deporte. Vale. Insisto, que no, sobre todo en las etapas de acercada a la competición, ¿vale? Quizás los más pequeños, nosotros, por ejemplo, nosotros yo recuerdo que hemos hecho por lo menos 2 o 3 días como a modo de calentamiento, hemos calentado con el escondite inglés, jugando escondite inglés para entrenar las deceleraciones. Al principio no estaba la gente allí y veía y decía, ¿qué hacen estos y tal? Y los chavales nos lo pedían al día siguiente otra vez. O sea, que hay un montón de juegos que son juegos populares, que si te paras a pensar y dices, hostia, aquí se da esto, jugamos a esto, ¿sabes? A lo mejor si le dices a los niños, vamos a jugar libre, te cojo un balón y juegan al libre. A lo mejor sí. Entonces, por eso hay que llevarlo previsto. Sí, correcto. Es buena. Yo, por ejemplo, el otro día compartí una infografía de un artículo que hablaba de la aproximación hacia los japoneses, era por juegos, en los deportes de combate hacia el contacto. Es una buena manera de utilizarlos para cubrir ese objetivo, yo considero, ¿sabes? Porque si tú nunca te has pasado, que es algo que también pasa, has pasado el aremaki, montomaki, el bulmaki, el abchagi, filas, y de repente te enfundan un pete y un casco, amigo, nunca te ha tocado. Y ahora el de delante te quiere patear la cara. Es otra herramienta el juego para ir aproximándose al contacto. Nosotros incluso, más allá del juego, muchas veces lo que hacemos es envolver en situaciones jugadas en la tarea, ¿vale? Trabajo de estabilidad. Pues a lo mejor los tiras boca abajo a los niños, pues esto lo hemos hecho todos. Y evitar que otro te devuelque. Ya está. Es un trabajo de fortalecimiento, ¿vale? Y de conciencia de generar fuerzas o de disipar fuerzas a partir de la zona central, y están puteando uno al otro y no sé cuánto, y venga, y ahora con una pica y uno tracciona y el otro tracciona y están jugando y estamos enseñando patrones de movimiento fundamentales a través del juego. No es un juego en sí como con normas, reglas, etcétera, es una acción jugada en la que hay un ambiente distendido. También es muy importante en que el ambiente no sea siempre marcial no por vosotros, ¿no? No sea un ambiente excesivamente rígido, porque eso también hace acercarnos a lesiones. Sí. Vale, lo último, y ya te dejo libre, que es hora de cenar. Competición como herramienta educativa. Tenemos un arma potentísima, yo creo, pero que quizás es de las más peligrosas. A nosotros, lo que te comentaba antes, están acabando las carreras muy pronto.
porque también empiezan muy pronto, ¿sabes? Y yo considero que, por ejemplo, a ver si tú estás de acuerdo, hasta absoluto, la competición es una herramienta formativa 100%. Y ahora, eso no quita de que cada niño tenga que competir a su nivel, pero un cadete que se clasifica para el Campeonato de Europa Cadete tiene unos objetivos que cumplir formativos, ¿vale? Entonces, vosotros o tú, ¿cómo consideras que hay que pautar esos objetivos para la competición? Yo, por ejemplo, tengo claro que se den X acciones que yo quiero que aparezcan, que se den X comportamientos. Luego, claro, tenemos la otra vertiente, que volvemos a lo mismo. Lo mío es un negocio, y si el de al lado con 11 años viene cargado de medallas y me ha repasado, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu idea general de esto? Yo es que soy un poco un espíritu libre. A ver, yo creo que en 2003 fundé con Rafa Villaverde, creo, la primera, si no la primera, de las primeras escuelas de fútbol que cobramos. ¿Vale? En aquella, pues hace 20 años casi no se cobraba. Sí, cuando yo jugaba al fútbol no se cobraba. Claro, pero para nosotros era fundamental entender que el domingo, el día de partido, es un entrenamiento, era una sesión más. ¿De acuerdo? O sea, nosotros la contabilizamos como sesión. El problema está en cuando haces una convocatoria ya pensando en el partido, cuando ya la rotación de convocatoria en nuestro deporte ya va pensando en que voy a jugar contra el último, voy a llevar a los flojos, cuando juegue contra el primero voy a llevar a los buenos. Cuando todo eso empapa a los niños desde el día 1 hasta el día último que acaba el año, es imposible que los niños entiendan como un proceso formativo. No es imposible. Entonces, si tu mensaje es uno y tus acciones van en otro sentido, los niños no son bobos. Para mí es importante que en las primeras etapas entiendan que el resultado es muy diferente al rendimiento. Que a lo mejor tu rendimiento es pasar el primer corte de los punses. A lo mejor tu máximo rendimiento es ese, ¿vale? Y a lo mejor no, a lo mejor vamos a ir ahí, como le pasó a mi hijo las primeras veces, vamos a ir ahí a jugar. Pues ya está, vamos a ir ahí a jugar. El problema está en el enfoque que se le suele dar desde las escuelas directamente o desde los clubes a la competición. Hay Pichichi, tenemos al máximo goleador, tenemos uno que es el capitán, tenemos uno que es el siempre es titular, tenemos un portero suplente y tenemos un portero... Y hablo de categorías desde niños de 8 años, y más pequeños. Nosotros también, o sea, aquí hay campeonato de España de 8 años y... Pues nada, pues cada uno del mundo, ¿sabes? Claro, ¿qué sentido tiene irte con un niño de 8 años porque claro, la gente se cree que están cerca. Si Galicia no sabe dónde está la gente. ¿Sabes? Galicia está lejos de todo. Entonces te toca ir a Murcia y ¿qué? ¿Vas con el niño de 8 años a jugar a un campeonato de España o qué? Que las federaciones o que generen ese tipo de competiciones es el primer síntoma de que no tienen una concepción de la competición como un elemento formativo. ¿Entiendes? Pero eso le ocurre a casi todas las federaciones, o a todas. Entonces, para nosotros, por suerte, estoy en un club ahora mismo en el que, desde la dirección, tenemos claro que el domingo es una sesión de entrenamiento más, en la que hay un equipo contrario que va a querer hacer todo lo contrario de lo que tú le vas a querer hacer a él. Y que es un equipo que no sabe cómo tú vas a jugar o no sabe las cosas que vas a querer hacer y te va a contrarrestar. Y es el mayor nivel de dificultad que te vas a encontrar esta semana. Ahora, si el domingo es partido del año, el próximo domingo es el partido del siglo, el siguiente es el partido de tu vida, hostia, es difícil de disfrutar de eso, ¿no? Muchísimo. Y eso cada año como un año formativo. Este año tiene 149 sesiones y tiene 36 partidos, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues son no sé, las cuentas, ¿dónde tú? ¿Vale? 170 o lo que sea, entrenamientos, de los cuales algunos son más importantes, claro, porque hay que vestirse y luego hay una cosa importante, que cuando te vistes una camiseta representas a un club. En este caso, nosotros es un club muy grande, entonces, claro, la responsabilidad es grande también, pero
también el orgullo, ¿no?, de poder defender esa camiseta. Entonces hay que disfrutarlo. Yo lo mismo así, vaya. Sí, sí. Y sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Lo que pasa que a veces no sé si tú podrías recomendar a los entrenadores que nos estén viendo o los que van a ver el directo después que he grabado, que sé que alguno lo hará, cuál es la herramienta o el mensaje que podemos utilizar para que no se nos dé la situación, para que no nos arrastre esa situación a nosotros como técnicos. Porque a mí yo te voy a poner un ejemplo. O sea, muy poquita gente, lo que ha hecho, por ejemplo, José, mi hermano, con 17 años, o Pablo, plantarse la final de un campeonato de España absoluto, o Adri Pombo, lo hacen realmente 4. Lo hacen realmente 4. Claro. La cantidad de gente que se nos está quedando por el camino no nos hemos parado a analizar por qué se quedan. Y sin embargo, sistemáticamente todos los años perdemos una cantidad de gente ingente a los 16 años. Y yo estoy convencido de que en parte es porque no les ofrecemos alternativas para competir en senior a la gente que no es nivel final del campeonato de España, porque vosotros tenéis primera, segunda, tercera, hasta regional preferente, y nosotros no. O sea, tú te vas a partir la cara al campeonato con aquel que es el campeonato que hay, ¿sabes? Claro. Y tienes que ir, y entonces ya lo dejas. Y 2, porque es que, claro, no hemos aprendido ese proceso de decir, es que esto es una herramienta más, y tengo que rendir, tengo que tener unos objetivos de rendimiento, no solo vale el resultado. ¿Qué herramienta nos darías tú a los entrenadores para que eso no nos pase? Nosotros, con los más pequeños, para mí es facilísimo. Porque hay una cosa que es increíble, y es la capacidad que tenemos los entrenadores para que crean lo que nosotros le decimos. Por eso, con tan poquito que nos equivoquemos, la cagamos, ¿sabes? Entonces, para mí es fundamental que ellos entiendan que el objetivo de tarea del domingo es cumplir los objetivos que hemos entrenado esta semana. Luego están los objetivos que hayas trabajado, es otra cuestión, ¿vale? Sí. Si eres hábil y sabes que vas a jugar en tu equipo, en tu caso, que vas a disputar contra gente muy alta, muy larga, yo qué sé, pues habrás trabajado cuestiones que se van a dar, ¿vale? En nuestro deporte pues puede pasar también, ¿vale? Vas a jugar contra un equipo muy bueno, pues te va a dominar, pues entrena cuestiones defensivas, a lo mejor, y oye, mira, nuestro objetivo es que en la primera parte seamos capaces de defender fuera del área, ¿vale? Entonces, ser capaces de generar en el domingo, yo digo domingo por la costumbre, ¿vale? En la competición, es una de las cuestiones para mí más fáciles de manejar para que el niño se centre en lo que tiene que hacer, no en si el resultado es esto o si el resultado es este otro. Para mí es un elemento fundamental, esos objetivos de tarea que tengan que ver con lo que se ha trabajado durante la semana. Perfecto, yo creo que es la herramienta, yo creo que eso es la herramienta. Y yo no lo utilizo de momento, pero lo voy a implementar, que es otra cuestión, que es aquello que pasar a los niños, pues como un dibujo, que lo pinte o lo que sea, que es aquello que yo puedo controlar y aquello que yo no puedo controlar, que es fundamental, ¿no? Es decir, pues oye, aquello de, pues si el rival encuentra un 45 kilos, un chaval que mide unos 67, bueno, pues eso no lo puedes controlar, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? Estirar no te podemos estirar, ¿sabes? Ya crecerás, ¿sabes? Claro. Y eso es importante que lo aprendan. Sí, a nosotros se nos da mucho, a nosotros en el fútbol se nos da mucho el que los entrenadores durante la semana trabajan unas cuestiones y luego al partido se piden otras. Eso sí, claro. O sea, la coherencia es fundamental. Claro, cuanto más nivel tienen los equipos, menos pasa esto, pero pasa muchas veces, ¿sabes? Esta semana partidos y tiro a gol, y ahora nos toca el domingo estar encerrados atrás. Entonces, nos falta un poco organizar los contenidos antes de la semana para no ser esclavos de la competición. Eso es, para mí, yo creo que es algo de las cosas que más claras tuve desde el principio, y así como hay muchas cosas que he ido cambiando a lo largo de todos estos años, con el entrenamiento de niños, creo que fui capaz de hacerlo de esa forma. Vale, genial. Damos por finiquitado con una última pregunta que te va a llevar, espero que nada, y ya te vas a cenar. No ceno, que hoy ayunas, o sea, desayuno intermitente también. Sí, hoy largo, vamos. Estás a tope. Yo no voy a ayunar, o sea, yo voy a cenar, yo tengo claro, o sea.
nos han pedido, concretamente un compañero del club me ha pedido si podías recomendar alguna lectura, alguna fuente de información para, bueno, pues para la gente que está conectada aquí y la gente que estamos trabajando en taekwondo, casi todos trabajamos con la base, si podías recomendar alguna lectura. Joder, esa me las tenías que haber preparado, esa pregunta, esa no. Ahora no se me... Joder, tío, esa tendrás 2 o 3 así a tiro fijo. Aunque... Ya, pero claro, a ver, yo creo que hay que leerse pues las referencias que hablábamos antes, pero claro, son en inglés, hay que traducirlas, pero yo creo que todas las propuestas de Balji, de Ford, lo diré, bueno, lo nombré hace un rato y se me acaba de ir el santo cielo, pero bueno, todas estas que tienen que ver con o por ejemplo en Twitter hay muchos, y en Instagram muchos hashtags interesantes para seguir, como el LTAD, ¿sí? Esos hashtags son de seguir porque te da un montón de recursos, o todas las charlas que tengan que ver, todos los enlaces que veis por ahí por internet sobre cuáles esos hashtags son interesantes. Joy si no lo decía, Joy y Oliver son fundamentales leerlos bajo mi punto de vista, no porque haya que seguir lo que ellos dicen, sino Joy, ves, ahora alguno ahí me decía, y Feynman, por supuesto. Malina yo creo que es demasiado específico, sobre todo de entrenamiento de fuerza y de entrenamiento cardiovascular, y envíame las traducidas, dice Patiño. Me las tengo traducidas, pero bueno. Pero bueno, por ahí, yo creo que esos referentes son interesantes de leer, aunque por lo menos para sacar ideas, ¿sabes? Bueno, y vamos a vender algunos libros a Carlos también, ¿no? Que lean los libros de Carlos, aunque sean de fútbol. A ver, claro, si hablamos de... Yo creo que los de Carlos Lago son aplicables a todos los deportes, porque habla de pedagógicos y cualquiera de ellos, cortita y al pie, ganar y volver a ganar, todos estos que son de Carlos Lago. El último es el de... ¿Cuál es el último? Mírame a los ojitos. Mírame a los ojitos, y mira que el título se lo di yo. Sí, no me salió ahora. Si está aquí, es testigo, que lo di yo en el grupo de WhatsApp. O sea que, bueno, pues yo creo que esas lecturas, la de Carlos Lago obligatoria, y Pep Marí obligatorio, si da muchos recursos también psicológicos o de gestión del jugador o del deportista, sobre todo en el libro de... no me acuerdo el título, me cago. Ganarnos el objetivo. Pues, el de equipo. Sí, Pep Marí. Equipos campeones. No sé. Anterior. Aprender de los campeones. Aprender de los campeones, correcto, justo. Eso es. Aprender de los campeones es top. Para entrenadores además que están empezando, top. Y ok. Bueno, pues si se nos ocurre alguno más, lo iremos poniendo. No, a ti. Si no cortamos, yo me tiro a la hora del Instagram friqueando y no puede ser. Bueno, Miguel, muchas gracias. Espero que vaya todo bien, que estéis bien, que podáis volver rápido a la actividad y disfrutar, más que nada. Tardaremos, pero bueno, vale. Mientras disfrutamos del despacho. Pues un abrazo a ti y a todos los que están por aquí. Ok, igualmente a la gente, muchas gracias por verlo, que creo que fue la que más comentarios por lo menos tuvo, seguro. Pues las preguntas que habrán quedado por ahí, a lo mejor, lo siento, para otra. Sí, seguro que han quedado preguntas, pero es que no me daba tiempo a leerlas, o sea que para otra. Vale, venga, muchas gracias, Miguel. Un abrazo, sí. Chao. Chao.